Atención, fanáticos del automovilismo y de las historias que te revuelven el estómago. Si pensabas que el drama de Franco Colapinto había tocado techo con las filtraciones de Mercedes y la inminente salida de Alpine, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar hasta ahora es la verdadera explosión que sacudió el paddock en el mismísimo GP de Gran Bretaña. El secreto que explotará las redes y reconfigurará el tablero de la F1 se desató en Silverstone, y tuvo un nombre y apellido que resuenan como un trueno en los pasillos de Enstone: Franco Colapinto, el pibe que se plantó y dijo basta. Aquí, en tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, te revelamos el brutal momento en que nuestro piloto argentino fue silenciado, no por un rival, sino por su propio equipo, y como su respuesta, lejos de hundirlo, lo catapultó a un lugar inesperado. Porque sí, aunque la impotencia fue palpable y la frustración inmensa, esta historia tiene un giro que te va a dejar helado. Justo cuando Alpine creía haberla acorralado, Franco no solo se liberó, sino que desnudó una verdad incómoda que ya resuena en los despachos de Mercedes, quienes, según nuestras últimas informaciones registradas, están más atentos que nunca a cada movimiento del argentino. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo en el equipo y en la percepción global sobre Colapinto. Los motores rugían en el fondo del mítico circuito de Silverstone, ese templo de la velocidad donde se han forjado leyendas y se han roto sueños. Las cámaras apuntaban a los monoplazas listos para salir a la pista, vibrando con la potencia contenida de miles de caballos. El ambiente tenía esa tensión típica que precede a un gran momento, a una largada que puede definir un campeonato, una carrera, o incluso una carrera deportiva. Pero mientras todos esperaban la luz verde, mientras la adrenalina se disparaba en las gradas y en los boxes, había un coche que no se movía. No era una demora táctica, no era una estrategia de último minuto para ganar una ventaja. Era una pesadilla, una escena que heló la sangre de todos los que la presenciaron. Franco Colapinto, el argentino que había acaparado la atención de medios, fanáticos y analistas durante toda la semana previa al GP de Gran Bretaña, el mismo que venía de soportar la rajada de Flavio Briatore tras Austria, estaba atrapado en un silencio demoledor dentro de su Alpine. El monoplaza, que debería haber cobrado vida con un rugido ensordecedor, simplemente se negaba a arrancar. Y en ese instante, el mundo que Franco había construido en su mente para este día, cada vuelta imaginada, cada adelantamiento soñado, cada punto que anhelaba sumar, comenzaba a desmoronarse sin siquiera pisar la pista. La escena era surrealista, digna de una película de terror para cualquier piloto. El coche parado, inmóvil, como una estatua de metal y carbono. Los mecánicos murmurando, corriendo de un lado a otro con rostros de preocupación. Las pantallas gigantes del circuito y las transmisiones televisivas repitiendo una y otra vez el mismo plano, cruelmente enfocado. Un piloto dentro del monoplaza con la mirada fija hacia adelante, atrapado en su propia impotencia. Si sentiste la frustración de Franco en ese momento, suscríbete ahora mismo y deja tu like para no perderte ningún detalle de esta saga épica. Sin moverse, Franco no decía nada. Ni siquiera respiraba con fuerza, o al menos no de una manera que delatara el volcán que se gestaba en su interior. Era como si todo su cuerpo estuviera conteniendo una mezcla explosiva de frustración, rabia, incredulidad y un desconcierto abrumador. Porque una cosa es perder en pista, es que un rival te supere con un mejor ritmo o una maniobra audaz. Otra, completamente distinta, es no tener la posibilidad de competir, es que te borren del mapa antes de haber dado siquiera un metro, antes de haber sentido la velocidad, antes de haber demostrado de que estás hecho. Es una humillación silenciosa. Desde afuera, muchos pensaron que era una falla menor, un pequeño contratiempo que se solucionaría en minutos, que Franco saldría a pista con un retraso mínimo. Pero él ya lo sabía, ya lo había sentido en lo más profundo de su ser. No iba a salir. No hoy. No así. Y lo más cruel no era el fallo mecánico en sí, por más grave que fuera, sino el silencio que lo rodeaba. Nadie explicaba nada. Nadie le decía qué había pasado realmente, cuál era el problema, porque su sueño se desvanecía frente a sus ojos. Solo miradas cruzadas entre los miembros del equipo, técnicos corriendo de un lado a otro con gestos de desesperación contenida, y una tensión en el aire que podía cortarse con una navaja, como si el propio ambiente se negara a respirar. El coche simplemente había dicho no. Y con eso, el sueño de correr en el GP de Gran Bretaña se apagaba para Colapinto. Cuando finalmente se bajó del auto, el gesto en su rostro era difícil de describir. No era enojo desbordado, no era la furia de un piloto que acaba de chocar. Era algo peor, mucho más profundo, decepción. Decepción profunda, de esas que calan hasta los huesos. Caminó lento, sin mirar a nadie, con la mirada perdida. No quiso romper nada, no gritó, no culpó a nadie en ese instante. Pero cada paso que daba hacia el interior del box era un paso que se sentía como un ladrillo más sobre su espalda, un peso insoportable de injusticia. Porque sabía lo que vendría después.
Las preguntas incómodas, las suposiciones malintencionadas, las críticas injustas, todo eso sin haber tenido siquiera una sola vuelta en pista, sin haber podido demostrar su valía. ¿Qué harías vos en un momento así? Contanos en los comentarios si hubieras reaccionado igual que Franco. Y entonces, cuando todos esperaban que se mantuviera en silencio, que se refugiara en la privacidad del box para procesar la derrota, Franco decidió hablar. No desde el enojo descontrolado, sino desde la necesidad, desde la dignidad. Lo hizo mirando al frente, con esa mirada penetrante que lo caracteriza, sin titubeos, con una convicción inquebrantable. Y lo primero que dijo fue tan simple como contundente, una frase que resonó en cada rincón del paddock y en cada televisor del mundo: esto no es lo que merezco. Esa frase lo resumía todo. El trabajo incansable, el sacrificio personal, las horas interminables en el simulador, la presión constante de representar a un país entero. Todo lo que puso sobre la mesa durante semanas y meses para llegar hasta aquí, para tener esta oportunidad, se había derrumbado por una falla que no dependía de él, por un problema técnico ajeno a su control. Y aún así, él estaba dando la cara, con una entereza que asombró a propios y extraños. Sus declaraciones continuaron, cada palabra más fuerte que la anterior, cada frase un dardo directo a la médula del problema. No me subí al auto para que me lo apaguen antes de correr. No vine hasta acá para que se me escape la carrera desde el box. Estoy cansado de tener que explicar cosas que no son culpa mía. Si la valentía de Franco te inspira, suscríbete ahora mismo y compartí este video con tus amigos. Al finalizar su breve pero intensa intervención, Colapinto cerró con una frase que dejó claro que esto no lo detendrá, que no lo va a quebrar, pero tampoco lo va a olvidar. Voy a seguir, no tengan duda, pero que nadie espere que me quede callado mientras me sacan del juego. Y con eso, se dio media vuelta. No necesitaba decir más. No quería generar polémica por la polémica misma, quería respeto, y en ese momento, sentía que se lo habían arrebatado de la manera más cruel posible. El paddock quedó en un silencio atónito. Nadie se atrevió a decir nada, a hacer una pregunta, a romper la solemnidad del momento. Porque aunque no corrió una sola vuelta a la pista, Franco Colapinto había dado una de las vueltas más contundentes de su carrera, no sobre el asfalto, sino frente al mundo, con palabras que no se borran, con una presencia que incluso en la ausencia se hizo sentir. Apenas Colapinto abandonó el micrófono, la reacción fue inmediata, una verdadera explosión. Los medios, que hasta ese momento se habían mantenido en una línea neutral, esperando el desarrollo de los acontecimientos, pasaron a un estado de ebullición. No porque esperaran un accidente o un choque espectacular, sino porque no esperaban que el propio piloto soltara la bomba, que expusiera la verdad de una manera tan cruda y directa. En cuestión de minutos, las palabras de Franco empezaron a replicarse primero los pasillos, luego los grupos de prensa especializados, y finalmente, en todos los portales de noticias deportivas que seguían de cerca el drama que se estaba viviendo en el seno de Alpine. El argentino, que tantas veces había evitado declaraciones explosivas, que siempre había sido medido y profesional, hoy había cruzado una línea, y lo había hecho con total intención, con una conciencia plena de lo que estaba diciendo y las consecuencias que acarrearía. Dentro del box de Alpine, los responsables del equipo ya analizaban el daño, no solo técnico por el fallo del monoplaza, sino también, y quizás más grave, el daño comunicacional. No era solo un coche que no arrancó, era una imagen que quedaba por los suelos, un piloto frustrado, un proyecto joven en crisis, y lo más delicado de todo, la exposición pública del problema con nombre, apellido y una responsabilidad implícita que apuntaba directamente a la gestión del equipo. ¿Crees que Alpine podrá recuperarse de este golpe a su imagen? Deja tu comentario y compartí tu opinión. Las frases de Colapinto no eran difusas, eran directas, como un puñetazo en la mesa. Pedían explicaciones y ponían en duda la seriedad con la que el equipo lo estaba respaldando. Y aquí es donde todo cambió, donde la trama se puso aún más picante. Flavio Briatore, informado al instante de lo ocurrido, no tardó en marcar presencia, aunque no apareció en cámaras ni dio declaraciones públicas. Pero hizo llamadas, muchas, algunas tensas, otras en voz baja, con ese tono de zorro viejo que maneja los hilos desde las sombras. Lo único que se filtró, a través de fuentes muy cercanas a su entorno, fue su comentario tras escuchar la frase clave de Franco. Estoy cansado de tener que explicar cosas que no son culpa mía. La respuesta de Briatore fue cortante, fría como el hielo. Entonces, que lo demuestre. Esa frase, simple, pero cargada de intención, revelaba una grieta que ya se estaba abriendo dentro del propio entorno que debería proteger a Colapinto. Era una señal de que la confianza estaba rota, de que la relación se había deteriorado a un punto crítico.
La tensión escalaba porque mientras en la pista de Silverstone continuaba la acción, lo que realmente captaba la atención en los boxes y en los pasillos era lo que no se veía, lo que se cocinaba a fuego lento. Un piloto que había sido silenciado por su coche, pero que usaba su voz para que el mundo supiera que no iba a ser invisible, que no se iba a dejar pisotear. Y eso, en un ambiente tan corporativo como el de la Fórmula 1, donde la imagen y el control de la narrativa lo son todo, incomodaba profundamente. Porque la verdad es algo que muchos prefieren callar, esconder bajo la alfombra. Y Franco, con apenas unas palabras, había decidido todo lo contrario: destapar la olla. El equipo de comunicación de Alpine intentó apagar el incendio con un balde de agua fría, pero ya era demasiado tarde. Se redactó un comunicado genérico, sin culpa, sin nombres, sin emoción, un texto insípido que intentaba minimizar el impacto. Pero era inútil. La gente ya había escuchado al piloto, ya se había formado una opinión, ya sabían quién decía la verdad y quién intentaba maquillarla. Y lo más fuerte no era lo que se decía en el comunicado, sino lo que no se decía. Porque la ausencia de respuestas concretas del equipo, la falta de una explicación convincente, solo alimentaba la idea de que, en efecto, había algo más detrás de ese coche inmóvil, algo que Alpine no quería que saliera a la luz. ¿Crees que la respuesta de Alpine fue suficiente o se quedaron cortos? Deja tu comentario. Mientras tanto, Franco se mantenía al margen del ruido digital. No revisaba su teléfono, no buscaba likes ni aprobaciones en las redes sociales. Estaba en su pequeño espacio, rodeado solo por los más cercanos, por su gente de confianza. No se mostraba derrotado, no había lágrimas ni lamentos, pero sí estaba herido. Porque la impotencia pesa más que la derrota, y la injusticia te carcome el alma. Y hoy, lo único que él pedía era la oportunidad de competir. No exigía victorias, no pedía milagros, solo quería igualdad de condiciones, quería que lo dejaran correr, y ni eso le habían dado. Sus ingenieros intentaron acercarse, buscaron explicaciones técnicas, le mostraron reportes, datos, números, gráficos complejos para justificar el fallo. Pero Colapinto, con respeto pero con una firmeza inquebrantable, los frenó. No necesito números, necesito correr. Fue ahí donde entendieron que más allá del fallo mecánico, lo que se había roto era la confianza, la fe en el sistema, y esa es mucho más difícil de reparar que cualquier componente de un monoplaza. Del otro lado del Atlántico, en su país, algunos medios ya comenzaban a reaccionar con fuerza. Las redes explotaban de mensajes de apoyo. La comunidad argentina, orgullosa y pasional como pocas, se unía en defensa de su piloto. A Franco lo bajaron antes de empezar, decían algunos con indignación. ¿Cómo puede ser que le pase esto otra vez?, preguntaban otros, recordando quizás otros momentos de adversidad en su carrera. La gente no pedía milagros, solo pedía respeto. Y eso justamente fue lo que sintieron que se le negó ese día a su representante en la pista. En el centro de todo, Franco Colapinto mantenía la calma. No era una calma vacía, no era resignación. Era una calma de quien ya había aceptado que las cosas no siempre son justas, pero también de quien no va a permitir que esa injusticia se repita sin hacer ruido, sin levantar la voz cuando es necesario. Porque él no vino a esta categoría para rellenar la parrilla, vino para competir, para ganar, para ser escuchado. Y aunque hoy no corrió una sola vuelta, logró algo aún más importante: que todo el mundo hablara de él, y que lo hiciera con admiración y respeto. Si la historia de Franco te emociona, suscríbete ahora y compartí este video con todos tus contactos. A guerra de nervios en Alpine. Filtraciones desde Mercedes y la verdadera razón detrás del despido inminente de Colapinto. Fuego. Volvemos con más leña al fuego de esta historia que tiene en vilo a todo el automovilismo mundial. Si la primera parte te dejó sin aliento con la confirmación de la salida de Franco Colapinto de Alpine y la sombra de Valtteri Bottas, prepárate, porque los hilos se mueven aún más rápido detrás de escena, aquí en Los Polvorines, donde la pasión por la F1 se vive minuto a minuto. La frialdad en los pasillos de Enstone, la sede de Alpine, es ya un témpano que ni el sol más fuerte de Buenos Aires podría derretir. La decisión de sacar a Franco parece más firme que nunca, pero lo que la gente no sabe es que no es solo por resultados. Hay un trasfondo mucho más oscuro, un juego de poder que involucra a la élite de la Fórmula 1 y a un gigante como Mercedes, que ahora mismo está lanzando su propia ofensiva de información para desestabilizar Alpine y poner a Franco en la mira de todos los equipos. El mutismo de Flavio Briatore, que había sido interpretado como un sello a la condena de Colapinto, ahora se ve bajo una nueva luz. Fuentes muy cercanas al manager italiano sugieren que su silencio no es pasividad, sino una estrategia para evitar un enfrentamiento público que podría salpicar a su propia gestión y a los intereses de la marca. Muchos creen que Flavio está jugando a dos puntas, intentando salir ileso de este quilombo sin quemarse con nadie. Deslizan en los círculos internos, donde se sabe que Briatore es un maestro de la supervivencia política, un zorro viejo que no da puntada sin hilo.
Su experiencia en el paddock le ha enseñado que el silencio oportuno puede ser más ruidoso que cualquier declaración. ¿Estará esperando el momento justo para mover sus fichas? El misterio que rodea a su figura solo aumenta la tensión de esta trama. La ofensiva de Mercedes. ¿Por qué ahora? La verdadera razón de la guerra de filtraciones. Y aquí es donde la trama se pone aún más interesante y dramática. Como te habíamos adelantado en la primera parte, Mercedes no se quedó de brazos cruzados. Lo que se confirmó en las últimas horas es que los alemanes no solo hicieron una oferta formal a Franco Colapinto, sino que están utilizando una estrategia de filtración controlada para exponer la injusticia de Alpine. ¿Por qué harían esto? Simple, y te lo vamos a explicar sin anestesia. Mercedes ve en Franco no solo un talento crudo y una base de fans global que es oro puro, especialmente en mercados como el argentino, donde Colapinto es casi un héroe nacional, sino también una oportunidad de desestabilizar a un rival directo en un momento de debilidad. Es un golpe doble, maestro, digno de un campeón de ajedrez. La gente de Toto Wolff no da puntada sin hilo, ni que fuera un principiante. Saben que un piloto joven y talentoso descartado injustamente es una mina de oro mediática, y si encima lo puede usar para meterle presión a un competidor, es gol de media cancha. Comentan los analistas de mercado, entendiendo el juego de ajedrez que se está dando en los pasillos más oscuros de la Fórmula 1. Las filtraciones sobre la oferta de Mercedes a Colapinto, que incluyen promesas de un camino claro a la F1 y un plan de desarrollo a largo plazo con acceso a simuladores de última generación y pruebas en monoplazas de primera línea, no salieron de la nada. Fueron movimientos quirúrgicos, calculados al milímetro para llegar a la prensa en el momento justo, amplificando el descontento popular y acorralando a Alpine en un callejón sin salida. El objetivo es doble, y no te lo decimos por decir. Presionar a Alpine hasta el límite, demostrarles que si se deshacen de Colapinto, lo entregarán directamente a un competidor formidable, haciendo que la decisión de Alpine parezca aún más miope y perjudicial para sus propios intereses a largo plazo. Sería como regalarle un diamante a tu mayor rival. Captar a Colapinto con un lazo de oro, mostrarle a Franco y a su entorno más cercano que hay una alternativa sólida, una que valora su potencial y su increíble resiliencia, a diferencia del equipo que le está largando por la ventana sin miramientos. Además, un piloto argentino en Mercedes generaría una repercusión mediática brutal, un win-win para la escudería alemana. Esta guerra de información es brutal, es sin cuartel. Mientras Alpine intenta mantener bajo 7 llaves el secreto del reemplazo de Bottas, Mercedes está trabajando a destajo para hacer que ese secreto sea la noticia más ruidosa y vergonzosa del paddock. La batalla no es solo por el piloto, sino por el relato y la imagen que cada equipo proyecta. El dilema de Alpine se vuelve crítico. Entre la humillación pública y la rabia interna incontrolable, la gerencia de Alpine está viviendo una pesadilla de la que no parece despertar, ni con un baldazo de agua fría. La presión de Briatore, que busca resultados inmediatos, y la necesidad de ganar ya los empujan al abismo. Pero la reacción virulenta del público, que no perdona, y la ofensiva calculada de Mercedes, que no da tregua, los tienen contra las cuerdas, sin aire. El departamento de comunicación de la marca está en llamas, intentando apagar incendios que ellos mismos encendieron con su manejo torpe de la situación. Los comunicados evasivos y las negaciones no negadoras solo aumentan la desconfianza del público, que ya no les cree ni el buen día. Es un quilombo bárbaro, un desastre. No saben cómo salir de esta sin quedar como los villanos de la película, con la imagen por el piso, asegura un ex empleado de marketing de la escudería, con conocimiento profundo de la interna, que ve todo el desmanejo con preocupación. La afición argentina, y la global que sigue a Franco, sigue en pie de guerra. Los hashtags de apoyo a Colapinto no bajan de las tendencias en las redes sociales, y cada mención del tema en los medios explota en comentarios de indignación y repudio. La percepción de traición de Alpine hacia un piloto que se ganó su lugar con garra, con sudor y sacrificio, es un golpe letal para su imagen, especialmente en mercados emergentes como el sudamericano, donde habían invertido mucho en mostrarse como un equipo humano y de desarrollo de talentos. ¿De qué sirve prometer futuro si al primer tropiezo descartás a un pibe? Esa es la pregunta que resuena en cada rincón. Si crees que Alpine está a punto de cometer un papelón histórico que podría costarle muy caro a futuro, deja tu like y comenta si deberían dar marcha atrás con esta decisión antes de que sea demasiado tarde. La verdadera razón del despido. Más allá de la pista. Un juego de intereses ocultos. Pero, ¿por qué Alpine está tan decidido a sacar a Colapinto, incluso arriesgándose a esta crisis de imagen y a un posible salto de Franco a un equipo rival directo? La respuesta, según se ha podido filtrar de los estratos más altos y menos visibles de Enstone, va mucho más allá de un mero bajo rendimiento en las primeras carreras o la necesaria experiencia de Bottas. Hay un trasfondo mucho más complejo y para muchos, más oscuro y repugnante, un verdadero entramado de intereses. Fuentes fiables,
que pidieron absoluta confidencialidad por miedo a represalias, sugieren que la decisión estaría más ligada a una reestructuración interna de poder y a la desesperada necesidad de justificar errores estratégicos previos en el desarrollo del auto. Se está buscando un chivo expiatorio, alguien a quien culpar, y Franco, por ser joven y nuevo en la escudería principal, es el blanco fácil para tapar la falta de rendimiento general del coche y algunas decisiones erradas en la dirección técnica que venían arrastrándose desde el año pasado, confesó, con voz temblorosa, un ingeniero de alto rango que prefiere mantener el anonimato para proteger su carrera y su familia. Es una cortina de humo, un desvío de la atención de los verdaderos problemas. La presión sobre Alpine no es solo por los puntos en el campeonato mundial, que vienen esquivos hace tiempo, sino por la millonaria inversión de la casa matriz Renault y la imagen de equipo de fábrica que no logra consolidarse en la parte alta de la tabla, ni siquiera acercarse a los grandes. Necesitan un cambio de timón que se vea, que sea tangible, y que dé la sensación de que se están tomando medidas drásticas para enderezar el rumbo, incluso si la medida es injusta, cruel y en última instancia, contraproducente a largo plazo. Valtteri Bottas, con su historial en Mercedes, su experiencia en podios y su conocimiento de equipos ganadores, es el parche de lujo perfecto para generar esa sensación de cambio y experiencia que la cúpula exige a gritos, sin importar que se esté sacrificando a un talento genuino, forjado a base de puro sacrificio y sin padrinos millonarios. Es una movida fría, calculadora, que ignora el factor humano por completo. Esto es un verdadero ajedrez corporativo, donde los peones son personas y sus sueños. ¿Te imaginabas que había tanto detrás de un simple cambio de piloto, que se jugaban tantos intereses ocultos? Contanos en los comentarios si te sorprenden estas revelaciones y qué opinas de la forma en que Alpine está manejando esta crisis. La dignidad silenciosa de Colapinto. Un ejemplo para la Fórmula 1 y para la vida. En medio de este huracán de rumores, filtraciones, presiones internas y externas, la figura de Franco Colapinto brilla con una entereza que asombra a propios y extraños. Su silencio no es por miedo, ni por inexperiencia, sino por una dignidad férrea y una estrategia tan inteligente como devastadora para sus detractores. No ha dicho una sola palabra sobre Bottas, ni sobre las ofertas de Mercedes. Sigue siendo el primero en llegar al box de Stone, el último en irse de los simuladores. Cada sesión, cada análisis de datos, cada hora extra de trabajo es una respuesta contundente a las críticas y a la incertidumbre que lo rodea. Es un león enjaulado que, en lugar de rugir, afila sus garras. Este pibe tiene una cabeza que ya quisieran muchos veteranos. Es increíble. Está dando una cátedra de cómo bancarse la presión sin victimizarse, sin hacer escándalos. Es un ejemplo para todos, para los que estamos acá, para los que vienen, para el automovilismo entero. Se escucha a los mentideros del paddock con una admiración genuina. Este comportamiento, esta resiliencia, no solo ha cimentado el apoyo de la afición, sino que ha generado un respeto genuino entre sus colegas, entre los ingenieros de Alpine que ven de cerca su entrega diaria y que, en el fondo, entienden que los problemas de rendimiento del equipo van mucho más allá de sus manos, de su volante. Incluso los pilotos retirados, esas viejas glorias que han visto de todo en la F1, y periodistas especializados están destacando la profesionalidad de Colapinto. Él sabe que la pista es su mejor argumento, su única verdad, y que su actitud en la adversidad vale más que 1000 comunicados de prensa. Mientras otros se quebrarían o harían pataletas públicas, Franco sigue enfocado, demostrando que su valor no depende de un asiento momentáneo, sino de su talento indiscutible, de su convicción inquebrantable y de su carácter de acero. Es una lección de vida para todos. El precedente que se marcará y el futuro incierto, pero, realmente tan incierto, la verdad que despierta esperanzas. La pelota, aunque parezca estar en el tejado de Alpine, ahora tiene una nueva y poderosa variable. Mercedes está empujando con todas sus fuerzas para que la injusticia se haga pública y para que Franco Colapinto caiga en sus redes. Si el equipo francés lo echa, no solo pierde un piloto prometedor, que le ha costado años de inversión y desarrollo, sino que le entrega en bandeja de plata a un rival directo y eterno, un rival que, además, lo hará brillar para humillar a Alpine con su propia decisión. Imagínate el papelón. El chico que ellos descartaron por falta de rendimiento termina brillando con luz propia en la escudería que, año tras año, compite por los campeonatos mundiales. Sería un golpe reputacional demoledor, una humillación pública que tardaría años, quizás décadas, en sanar para Alpine. Esta es una batalla que va mucho más allá de los puntos en el campeonato. Es una lucha por la narrativa, por la credibilidad, por el alma misma de un deporte que muchas veces se olvida de sus raíces y de los valores que lo hicieron grande. La historia de Franco Colapinto, el pibe de Pilar que la peleó desde abajo, que se fue a Europa con una mano atrás y otra adelante, y que ahora se enfrenta a los gigantes con la cabeza en alto y la dignidad intacta, ya es leyenda, pase lo que pase. Y lo más impactante, lo que te va a volar la cabeza, es que, aunque lo intenten sacar, el futuro de Franco en la Fórmula 1, lejos de apagarse en el olvido,
podría estar a punto de encenderse con más fuerza que nunca, pero bajo las alas del mismísimo gigante Mercedes. Se rumorea que ya hay un asiento de desarrollo casi asegurado y un plan de pruebas ambicioso que pondría a Franco en el camino directo a la gloria. Entonces, ¿crees que Alpine tendrá el coraje de enfrentar a la marea de apoyo popular, la amenaza legal de una posible cláusula secreta, como te contamos en la parte 3, y la ofensiva de Mercedes, o veremos un giro inesperado que dejará a todos con la boca abierta y a Franco donde se merece? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? No te quedes afuera del próximo capítulo de esta saga épica. Si esta noticia te voló la cabeza y querés saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, déjale un like gigante a este video y compartilo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas de la Fórmula 1. Se filtró el contrato de Colapinto con Alpine, gritando de terror la cláusula secreta que tiene a Briatore al borde del colapso y a Mercedes frotándose las manos. Fuego. Atención, fanáticos de la Fórmula 1. Si creías que la historia de Franco Colapinto no podía ser más dramática, agárrate fuerte, porque lo que estamos a punto de revelarte es un giro de guión que ni el más audaz de los guionistas se atrevería a escribir. Después de la rajada bestial de Briatore en Austria y el escándalo del GP de Gran Bretaña donde a Franco no lo dejaron correr, el paddock está en ebullición por una filtración explosiva que llegó a nuestra mesa aquí, en Los Polvorines, la capital mundial de las primicias de la F1. Hemos accedido a información exclusiva sobre el contrato de Franco Colapinto con Alpine, y lo que descubrimos en sus cláusulas es un bombazo que podría cambiar el destino no solo del pibe de Pilar, sino de todo el ajedrez de la máxima categoría. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, y te garantizamos que lo que vas a leer hoy te va a volar la cabeza. Prepárate para el dato que tiene a Flavio Briatore al borde del colapso, a Mercedes frotándose las manos y a la afición argentina celebrando en secreto. El día después de la tormenta. Alpine al borde del abismo y un secreto bien guardado. Recordemos el panorama. El equipo Alpine, después del papelón en Silverstone donde el coche de Colapinto se negó a arrancar y las declaraciones de Franco fueron un misil directo a la línea de flotación de la escudería, está en la cuerda floja. La imagen pública de la marca francesa, esa que prometía ser humana y desarrolladora de talentos, está por el piso. La presión sobre la dirección, y sobre Flavio Briatore en particular, es insostenible. Los medios globales ya no preguntan si sacarán a Colapinto, sino cuándo y cómo. La narrativa ha mutado. Alpine no solo está perdiendo en pista, está perdiendo la batalla por la dignidad y el respeto. Esto es un desastre, una vergüenza para una marca como Renault. Es el peor manejo de crisis que vi en años, murmura, indignado, un exdirector de marketing de una escudería rival, que prefiere mantenerse en el anonimato para no echar más leña al fuego. La afición argentina, y buena parte del paddock, ya ha elegido bando. El de Franco, el del pibe que se la banca y que no se calla la boca ante la injusticia. Si crees que Alpine está haciendo un papelón histórico, deja tu like y comenta si pensás que merecen esto por cómo trataron a Franco. Pero lo más fuerte llegó cuando, en medio de esta crisis de proporciones épicas, empezó a circular un rumor que ahora podemos confirmar. Hay una cláusula secreta en el contrato de Franco Colapinto con Alpine, un detalle que el equipo francés intentó mantener bajo 7 llaves, pero que ahora, por la presión de las circunstancias y las filtraciones controladas de terceros, sí, te estoy mirando a vos, Mercedes, ha salido a la luz. La cláusula secreta. El as bajo la manga de Colapinto y el dolor de cabeza de Alpine. Y aquí es donde todo cambió, donde la historia de Franco Colapinto, de ser una tragedia, se transforma en un thriller legal y estratégico que tiene a toda la Fórmula 1 en vilo. La cláusula que se filtró establece condiciones draconianas para la rescisión unilateral del contrato de Franco Colapinto por parte de Alpine. Sí, leíste bien. No es tan fácil como te bajo y listo. Fuentes muy fiables, que tuvieron acceso directo al contrato, y que ahora mismo están temblando por las repercusiones de esta revelación, nos confirmaron que la cláusula en cuestión es una verdadera obra de arte legal, diseñada en su momento para proteger la inversión de Alpine en Franco, pero que ahora se ha convertido en su peor pesadilla. Esta cláusula exige que, en caso de que Alpine decida bajar a Colapinto del asiento principal antes de cumplir un número específico de carreras, se habla de al menos 10 grandes premios, el equipo deberá abonar una multa millonaria, no estamos hablando de unos pesos, sino de una cifra astronómica. Se especula que la multa podría rondar los 8 a 10 millones de euros, un golpe durísimo para un equipo que ya tiene la billetera ajustada y que busca desesperadamente reducir costos. Es una fortuna, un clavo que no esperaban tener. Esto es lo que les impide mover ficha tan rápido, nos confió un experto en finanzas deportivas. Garantizar un asiento en un equipo cliente de F1 para la siguiente temporada. Y aquí viene el golpe de gracia. Alpine no solo tendría que pagar, sino que debería asegurarse de que Franco tenga un lugar en la parrilla de 2026, y no en cualquier equipo,
Se habla de un equipo que utilice motores Renault o que tenga algún tipo de relación técnica con Alpine. Esto es un dolor de cabeza, porque no hay muchos asientos disponibles y los equipos no están precisamente desesperados por favores de Alpine. Prohibición de fichar a otro piloto junior de la Academia Alpine en ese asiento por al menos 2 años. Esto significa que si bajan a Franco, no pueden simplemente subir a otro pibe de su propia cantera. Tienen que ir por un piloto experimentado de afuera, lo que limita sus opciones y los obliga a gastar más. Espera a conocer el detalle que cambió todo y tiene a Briatore echando humo, y a Mercedes celebrando en secreto. Esto es un clavo, dicen en los pasillos de Enstone. Se les dio vuelta la tortilla. La cláusula era para proteger su inversión, y ahora es lo que los tiene atados de pies y manos. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después en la estrategia de Alpine. Ahora entienden por qué Flavio Briatore, un hombre que siempre va al frente, optó por un silencio incómodo después de la rajada en Austria y porque las explicaciones de Alpine en Silverstone fueron tan vagas. No pueden simplemente deshacerse de Franco sin pagar un precio altísimo. Un precio que, al parecer, no están dispuestos o no pueden afrontar en este momento. Si esta cláusula te parece un genio legal o una pesadilla para Alpine, suscríbete ahora mismo y contanos tu teoría. El efecto Briatore. ¿Un autogol y un aliado inesperado para Colapinto? La rajada de Briatore en Austria, en un principio, parecía una sentencia de muerte para Franco. Sus palabras hirientes, este nivel de rendimiento ya no es aceptable, y su desafío, entonces, que lo demuestre, fueron un golpe brutal. Pero, irónicamente, esa misma presión desmedida, ese ataque público, es lo que ahora juega a favor de Colapinto. Flavio se pasó de rosca. Quiso meter presión y lo que hizo fue victimizar a Franco y ponerlo en el foco de todos, incluso de equipos que no lo tenían tan en el radar, comenta un periodista europeo con décadas en el paddock. La imagen de Colapinto, el pibe que se la banca, el que no se quiebra, se solidificó. Su respuesta en Silverstone: no me subí al auto para que me lo apaguen antes de correr. No vine hasta acá para que se me escape la carrera desde el box. Estoy cansado de tener que explicar cosas que no son culpa mía. Fue la estocada final. Demostró carácter, dignidad y una resiliencia que impresionó a la mismísima élite de la Fórmula 1. Y es aquí donde entra el dato más picante, el que tiene a Mercedes frotándose las manos. El equipo alemán, con Toto Wolff a la cabeza, venía siguiendo a Franco desde hace tiempo. La oferta de la que te hablamos en la parte 2 no era un simple tanteo, era una propuesta seria, con un plan de desarrollo claro y un camino hacia la F1 que Alpine no le estaba garantizando.